el rector, pues esta semana, ¿listo? Que es lo referente a el regreso al aula, ¿sí? Es lo referente al regreso al aula de los estudiantes. Las nuevas resoluciones, los nuevos artículos, lo que hablan es acerca de este aspecto, de que los estudiantes deben volver al aula. Y de hecho, pues ya yo como docente, todo el trabajo que haga tanto virtual como si lo llegara a ser presencial con los estudiantes, pues naturalmente todo estaría en el colegio. O sea, yo ya debo estar en el colegio todas las tardes, ¿sí? Ya es mi labor, digámoslo así, ya está establecido que debo estar o debo hacer el proceso desde el colegio, ¿listo? Bueno, entonces pues es para este o por este motivo es la reunión. No ha sido un tema fácil, no ha sido un tema sencillo. Yo generalmente cuando les comunico a ustedes en el chat, o llegamos a este acuerdo, no es fácil llegar a ese acuerdo, ¿sí? Es muy complicado, la discusión es larga, es extensa, no es nada fácil, entonces pues por eso igual pues quería como explicarles esto, pues ha llegado a acuerdos, pero pues no es sencillo, ¿bien? Ok, bueno. Entonces, con respecto a esto, con la presencialidad, pues bueno, ante todo ustedes conocen mi postura y personal de cierta manera, en el sentido en que pues yo no estoy de acuerdo con la presencialidad, ¿sí? ¿Por qué no? Sí, no solamente por lo que me ha pasado, aunque pues igual lo he comunicado a ustedes, ¿cierto? Y pues debo comunicarlo a ustedes porque pues igual deben enterarse de lo que me pasa, porque no estoy esta semana con ustedes, sí, o porque no estuve, entonces deben enterarse de qué me está pasando, sí, más sin embargo, pues el COVID a mí me dio duro, siempre me dio un poquito duro, sí, pues por suerte me lo puedo cuidar en casa, más sin embargo, sí tengo un pulmón todavía un poco, al parecer, afectado por esta situación y que igual debo debo revisar este procedimiento todavía porque pues igual si me vuelvo a contagiar, pues puede llegar a ser un poco, pues puede llegar a ser peligroso, listo, y me asusta eso. Bueno, entonces yo pues naturalmente y pues estoy totalmente en contra de la presencialidad, ¿sí? Más sin embargo, pues hay que hacer lo que rige la ley, lo que nos permite hacer la ley, digámoslo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que quiero enseñar a ustedes es también porque, o argumentar mis motivos del por qué no estoy de acuerdo con la presencialidad y uno de estos es precisamente los contagios en Colombia, ¿sí? Como pueden observar en esta gráfica, aquí estamos viendo el primer pico de la pandemia en agosto de 2020, ¿cierto? Aquí estamos viendo el segundo pico que empezó después de, más o menos diciembre, enero, después de diciembre, enero esto empezó a aumentar y nos podemos dar cuenta que de cierta manera la época de vacaciones da un aumento del pico, ¿sí? Da un aumento del pico y pues aquí estábamos hablando de 12.000 casos, ¿sí? Y hablábamos de un pico fuerte de la pandemia y aquí estamos hablando de 17.000 casos. ¿Sí? Aproximadamente en Colombia, ¿sí? Bueno, en este momento, como podemos observar, estamos en, por lo menos el resultado, los casos que fueron reportados el día de ayer, en 24.000 casos, ¿sí? Y en un promedio de los últimos 7 días de 26.000 casos, o sea, es un pico mucho más fuerte, o es un contagio mucho más fuerte que los primeros dos picos en donde hicimos cuarentena, en donde teníamos normas de, bueno, salen los de pico y cédula, en este momento salen los impares, luego salen los pares, hacemos esto, o sea, cuando se tomaban medidas, estas medidas rindieron frutos, ¿sí? Aquí podemos ver que aquí se redujo, por ejemplo, la curva y pues hubo medidas que la alcaldía, el gobierno tomó en algún momento y pues esas medidas sirvieron, ¿sí? Sirvieron. Aquí estamos viendo esto, bueno, aquí aunque lo tapé un poco, aquí parte la curva, aquí se igualó la curva prácticamente, esto después de las vacaciones de Semana Santa y pues digamos así, algo que se nota con las vacaciones que aumenta el contagio. No se han tomado medidas aproximadamente desde el paro nacional, sí. La última cuarentena fue antes del paro, donde se tomaron 3 días, es viernes a domingo, pero después de esto no se ha vuelto a tomar otra decisión de cuarentena o la alcaldía no ha hablado absolutamente nada para reducir este pico, ¿sí? Para reducir este pico de contagio que pues hoy igual presenta unas cifras gigantescas pues comparado con estos dos, ¿de acuerdo? Entonces estamos en una época en donde el contagio es alto, ¿listo? El contagio es muy alto. Bueno, la cifra de muertes igual pues también es muy alta, ¿sí? Aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el día de ayer se reportó 550 y puchito de muertes. Sí, no tengo el dato exacto, pero aquí podemos ver el promedio de la cantidad de muertes que se reportó y es uno de los más altos, ¿de acuerdo? Obviamente llegamos a este pico que fue entre las semanas de vacaciones,
que fue el de mayor muertes en Colombia, más de 600 muertos en Colombia por esta situación, y Bogotá reporta la mayor cantidad de muertos. Entonces, pues es algo que hay que tener muy presente y que lamentablemente pues he vivido y que lamentablemente muchos de ustedes también han vivido, pues algunos estudiantes han tenido que sufrir esta situación. Sí, algunas familias del grupo de 401 ha sufrido esta situación también y pues es algo, o sea, es algo triste porque igual es, como les decía en la antigua reunión, es como que, o sea, como es, el gobierno toma como la decisión de si se tiene que morir, muérase. Punto. Tenemos la cantidad de dosis suficientes en este momento, no, o sea, tenemos 95 y nunca supera el 100. Entonces, si no hay problemas con eso, si nunca supera el 100, no hay problema y usted puede entrar a una UCI y no hay problema. Y pues sí hay problema porque pues la persona que llega a la UCI en su mayoría muere. Sí, o por lo menos, bueno, no encontré un dato, me hubiera gustado encontrar un dato que les pueda presentar real. Toda esta información pueden verificarla, ¿de acuerdo? No encontré un dato acerca de las personas que sobreviven en la UCI, pero pues de 5 personas que he conocido, solo una de las 5 ha sobrevivido a la UCI. Entonces, pues no es algo que se pueda decir que no, o sea, entró a la UCI y se salvó. No, lamentablemente no. O sea, hay gente que lo ha logrado e inclusive la persona que lo logró en este momento tiene que andar con oxígeno, tiene que estar totalmente, invierte 1 millón de pesos en oxígeno, perdón, porque la EPS no se lo da, tiene que comprar el mismo, listo, y mantenerse con él constantemente porque lo afectó de tal manera que pues debe hacerlo. Entonces, imagínense en esta situación o sea, no solamente quedó así, sino que tiene que responder económicamente por esto que necesita, que es vital para él. Y sabe que digámoslo así, su promedio de vida no va a ser el mismo que una persona normal. Ya lo sabe y pues a pesar de haber sobrevivido, pues sabe esta situación. Entonces, pues es algo que pues igual nos preocupa, o me preocupa a mí por lo menos. Bueno, en caso también de Kennedy, pues hablar de la localidad es importante decir que la segunda localidad de Bogotá que más contagios ha tenido, pues es Kennedy. ¿Sí? Después de Suba, la que más contagios reporta es Kennedy. ¿Sí? Entonces, pues es una localidad en la cual pues se da mucho esto, pasa mucho esto y pues es algo de nuestra cotidianidad, ¿sí? Uno podría decir, bueno, pero el gobierno está haciendo procesos, por ejemplo, de vacunación y pues procesos de vacunación están dando resultados en este momento, es cierto, o sea, el número de muertes de personas mayores de 70 años se ha reducido, ¿sí? Porque pues estaban vacunados. Esto, sí, o sea, el número de muertes por COVID se ha reducido. Es algo que nos han mostrado las cifras y que es cierto. De acuerdo, pero entonces otras personas, sí. Mi hermano tenía 52 años. eh, mi prima tenía 61 años aproximadamente. Entonces, o sea, y estas personas que no alcanzaban a vacunarse, se alcanzaban a colocar la primera, les tomó el COVID antes de que continuara, entonces antes de colocar la segunda o antes de que pudiera generar un efecto, entonces pues ocurrió Profe, toda esta disculpe, situación. no se le escucha bien, Gracias por comentarme, mi internet está como mal, muy mal hoy, dame un momento, a ver qué puedo solucionar. no se le escucha nada, profe. Por en este momento, Sí, señor. ok, perfecto, muchas gracias por confirmarme. Bueno, listo. Entonces, lo que existe en Colombia en la actualidad es aproximadamente un 16% de la población. Eso sí, o sea, me refiero, sí ha generado que personas mayores de 70 años pues no mueran cuando son contagiados por esto, sí, se ha reducido las muertes. Por eso pues en este momento las UCIs no están abarrotados con ellos, sino con otro tipo, digámoslo así, de personas que no han sido vacunados o que solamente tuvieron la primera dosis, ¿sí? Que pues no, o sea, que pudieron, digámoslo así, o que no, los que se encuentran, perdón, vuelvo a iniciar, aquí me perdí un poquito, los que están en la UCI en este momento, pues son personas que no alcanzaron a vacunarse totalmente, ¿sí? O que no alcanzaron a tener el efecto suficiente para, pues, que la vacuna generara la protección que se requería. ¿Listo? Entonces, pues,
Esto es lo que ha hecho el gobierno, ¿sí? Y las últimas semanas, pues, no ha hecho absolutamente ninguna cuarentena ni nada por el estilo. Colombia es el noveno país con mayor casos de contagios reportados en el mundo, ¿sí? Y es uno de los peores países de los cuales ha manejado la pandemia, ¿sí? Esta información igual la pueden verificar. Entonces, pues, nuestro gobierno no ha sido lo mejor, digámoslo así, en este momento para darnos una tranquilidad a nosotros como seres humanos, pues para poder decir, bueno, hemos afrontado esta pandemia, vamos a superar esta pandemia, ¿no? El manejo que le ha dado el país ha sido malo, ¿sí? No solamente por los procesos que han sufrido las personas de cuarentena, en la cuarentena, la baja económica, ¿sí? Que tienen que salir a trabajar porque si no salen a trabajar, pues no comen, no viven, ¿sí? Por la pobreza que se ha dado o por las situaciones que se han enfrentado, sino porque de verdad le falta muchísimo al país en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de acuerdo con esto, pues esta es mi, digamos así, mi postura y pues lo argumento con estos hechos. Quería pues mostrarles el por qué lo argumentaba. ¿Sí? Bueno, el colegio igual pues nos menciona, ¿de acuerdo? El colegio pues nos menciona y se llegan a algunos acuerdos que son importantes pues para poder iniciar el proceso de las clases presenciales, ¿sí? Más sin embargo, pues es importante aclarar que, por ejemplo, el colegio en este momento no tiene alcohol, ¿sí? En este momento ahí no hay alcohol. El alcohol que tenían se venció, ¿sí? Se venció. ¿Cuándo se soluciona esto? ¿Cuándo se va a solucionar esto? Pues hablando con el rector, siempre que le dijimos, pero profe, falta esto, no está esto, está dañado tal cosa, siempre que nos refirió a que, pues, o que nosotros dijimos, bueno, en el colegio o los docentes mencionaron que en el colegio falta alguna cosa,